¿Sabían ustedes que en el año 2000 se publicaron 500,000 de libros en inglés en el año? Y en el año 2010 se publicaron casi 5 millones de libros en inglés. Es decir, en una década, se multiplicó de 500,000 a 5 millones. Eso es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Una velocidad de desarrollo de productos, de servicios que no se ha visto en la historia de la humanidad. De eso se trata lo que queremos conversar hoy. Innovar es muy fácil, a todo mundo se le ocurren ideas, pero ¿cuántas personas pueden convertir una idea, implementar esa idea? Esto es 1% inspiración, 99% perspiración, sudor. La innovación es la capacidad de transformar sin miedo al fracaso. Para mí es como el liderazgo. Tiene que ser parte del ADN de cada miembro de la empresa. Y la innovación realmente impacta cuando tú tienes muy claro cuáles son tus procesos. ¿Dónde están tus cuellos de botella? Soy Juan Esteban Camino, director de operaciones de Moderna Alimentos, y les quiero invitar a que escuchen el episodio de innovación del podcast Alimenta la Mente, segunda temporada. No se lo pierdan. Grabando Alimenta la Mente, un podcast de Moderna Alimentos. Quiero darle la bienvenida a los colegas que me van a acompañar en esta tertulia. Primero a Moisés Pascual de Grupo Futuro, a Martín Acosta Gracias. de Kiwa Natural Life y a Roberto Guerrero de Patagon AI, Inteligencia Artificial. Quisiera comenzar generando una primera reflexión para todos y quiero comenzar contigo, Martín. Innovar es una gran idea, es un tema de creatividad o es construir un entorno, es construir la cultura para que se genere esa innovación. Gracias, Juan Esteban. Creo que lo que yo pienso es que innovar, primero es que es una necesidad. Y segundo que si es que tú quieres innovar y no acompañas eso con un trabajo, es decir, la implementación de tu innovación, no sirve de nada. Ahí me acuerdo una vez que yo leía del presidente de Singapur que dijo, miren, esto es 1% inspiración, 99% perspiración, sudor. Y más o menos así he visto que en la vida real pasa eso. O sea, innovar es muy fácil, a todo mundo se le ocurren ideas, pero ¿cuántas personas pueden convertir una idea, implementar esa idea? Convertir esa idea en una realidad son muy poquitas. En una encuesta que hizo una consultora que trabaja a nivel mundial, hay un dato interesante. 86% de las empresas que hicieron la encuesta dijeron que es súper importante para esas empresas la innovación. Pero cuando revisaron cuántas de esas empresas creían que la innovación estaba impactando al estado de resultados, al bottom line, estaba moviendo la aguja, el porcentaje de empresas fue menos de un dígito, menos de 2 dígitos. Entonces, hay una diferencia entre lo que se dice versus lo que se hace, una diferencia entre cuánto hablamos de innovación y después cuánto impacta. ¿Cómo ves tú esto, Moisés? Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Martín. Para mí, la innovación es la capacidad de transformar sin miedo al fracaso. Para mí la innovación en las empresas, y esto ha venido cambiando, no es un tema de una unidad de negocio o de un área que hace innovación. Para mí es como el liderazgo. Tiene que ser parte del ADN de cada miembro de la empresa. Yo odio cuando alguien habla, el líder no sé qué, el líder no sé cuánto. No, o sea, todos somos líderes. Claro, ya pasamos a un tema que es la cultura, ¿no? Tienes que generar la cultura y sí, la cultura está muy bien porque tú puedes decir, oye, pues para innovar hay que hacer esto, tengo que contratar a gente joven o gente con ciertos skills, está muy bien. No solamente la cultura, generar ese ecosistema dentro de la compañía o dentro del sector o dentro del mercado, donde ese ecosistema pueda ser interoperable para que podamos compartir innovación. Porque al final innovación es crecimiento y progreso. No haces innovación para otra cosa, ¿no? Si tú te paras a pensar, las compañías hoy en día, ¿a qué se dedican? Pues se dedican a crecer, a innovar, a generar progreso y a ser sostenibles. Creo
De acuerdo. Que esos 4 pilares manda cualquier compañía del mundo. Si no estás en eso, pues creo que estás condenado a fracasar. Quiero tomar algo de lo que dijiste, Moisés, de que la innovación ya es algo transversal, ya no es del área de investigación y desarrollo en empresas que Correcto. hacemos alimentos o el área de tecnología, ya tiene que ser algo que sea una capacidad organizacional. Y me viene a la mente un dato de Kodak, que en 1975 ya tenía desarrollado una cámara digital y seguramente estaba en un área de investigación y desarrollo, en un área de tecnología, y el negocio dijo, no es del momento porque nuestro negocio va bien, ¿por qué vamos a cambiar? Entonces, este cambio... Bueno, hay muchos, ¿eh? No solo y Kodak. muchos ejemplos, O sea, sí. que todos nos cebamos con Kodak, Sí. los pobres, ¿no? Pero si pasamos a Nokia, pues a lo mejor también... así es. Y entonces esto que hablábamos, Roberto, de que la innovación sea de la compañía, que sea una capacidad y que no sea un vertical de cómo hacer negocios. ¿Cómo dar ese salto? ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Moisés. Es un tema de miedo, ¿no? O sea, que desde los líderes de las empresas eso se permea abajo, de que errar está bien muchas veces. No, y nosotros tenemos que dar ese sentimiento de seguridad a la gente que trabaja para nosotros, de que intenten. Porque en empresas grandes es mucho más complejo, tienes muchísimos procesos, muchas cosas que tienes que revisar. Y la innovación realmente impacta cuando tú tienes muy claro cuáles son tus procesos. ¿Dónde están tus cuellos de botella? Ahí es cuando uno realmente puede ser eficiente. ¿Cómo mejoras? Y en una startup, que es mi caso, no puedes tener miedo a fracasar. Todos los días te tienes que equivocar. Y mi equipo tiene que saber que todos los días tienen que aprender. Entonces, para mí la innovación en un mundo tan cambiante, donde la gente todos los años consume las cosas de forma diferente, las empresas tenemos que estar atentos a esos cambios. Si no lo hacemos, es un tema de vida o muerte. Adoptar nuevas tecnologías no es fácil. Nunca ha sido fácil. Tú dijiste, en los últimos 10 años ha cambiado tanto, en los próximos 10 va a ser mucho más rápido. De acuerdo. Entramos a un tema bien grande que es cómo se ve el fracaso, ¿no? El miedo al fracaso, la forma en la cual se procesan los errores, los resultados que no llegan. Y creo que en general vivimos en una cultura donde el fracaso se trata de aplanar un poco, de evitar, de suavizar, ¿no? Y entonces eso, ¿qué crea en la cultura, no? ¿Cómo conecta esa parte de cubrir un poquito el fracaso versus poder demostrarlo al 100% y que después de eso genere un cambio? ¿Cómo ves tú, Martín, eso en tu compañía, en lo que has hecho en Kiwa, en lo que has desarrollado? A mí me gusta mucho usar los números, las estadísticas. Y entonces, cada rato que ves que, por ejemplo, qué sé yo, el 10% o menos del 10% de las startups están ahí después de 3 años. El rato que ves cuántas empresas pasan de los 100 años, que más o menos es 2 o 3%. El rato que ves los números, tienes todas las chances de fracasar. Las estadísticas están en tu contra, digámoslo así. Creo que hay que aprender de las pocas empresas que llegan a más de 100 años. Creo que mi visión es ver qué cosas hay ahí. Y ciertamente, obviamente, la innovación es una de las cosas claves ahí. Quería tomar otro tema antes de la innovación, que antes que me olvide. Cuando yo empezaba, alguien me dijo que el 5% del presupuesto tenía que ir a innovación. ¿De dónde sacó ese número? No sé, no me acuerdo quién me lo dijo. Pero está claro que cuando estás en un startup empiezas con un mayor porcentaje, porque casi todo es innovación, investigación y desarrollo, que no es el 100%, pero es casi el 100%. Y después, mientras vas creciendo, vas dejando a un lado el tema del presupuesto para innovación, porque dices, no, tenemos que ahora hacer las cosas bien, ya está, ya empezamos a andar, rodemos bien. Y después, claro, ahí es lo que las empresas empiezan a caerse poco a poco, porque no están al día con todos los cambios que están pasando. Tú has mencionado muy claramente los cambios, hay que estar pilas, ¿no? Con los cambios, y hay que mantenerle cierto presupuesto a este tema. Pero que siempre hay la tendencia a recortar en algún lado los gastos y ¡pah! Poner barreras. El departamento de innovación normalmente pasa. Pero después ves que las estadísticas están totalmente en tu contra. Nosotros tenemos más de 115 años en la industria, somos
somos viejos, por decirlo, y conecto mucho con lo que tú dices. Lo que tienen que hacer las empresas para poder sobrevivir 1, 2, 3 generaciones, que tiene mucho que ver con la cultura y cómo desarrollar los procesos y cómo enfrentar los retos, sin miedo, pero también con la convicción de que los resultados son los que son, ¿no? Y no tratar de amortiguar esas cosas. Cuando hay negocios que están comenzando, tiende a haber esto que dice Martín de cortar cosas pequeñas, ¿no? O cosas que no están llegando a mover la aguja, como decíamos hace un rato, pero que eventualmente pueden tener mucho potencial. Entonces, ¿cómo esta barrera de los presupuestos, cómo enfrentarlo desde el ángulo adecuado para que no limite la innovación y el desarrollo de nuevas ideas en las empresas? Yo creo que si generas una cultura y un ecosistema dentro de tu compañía, donde se puedan generar los espacios para poder innovar. Innovar muchas veces en lo que haces día a día, porque innovar no es inventar. O sea, la gente piensa que es que uno innova y entonces va a inventar. No, innovar es hacer las cosas de otra manera, mejor, desarrollar nuevos productos, entender a tu cliente. Entonces yo lo que les digo siempre es, mira, no hay presupuesto, tú tira, y lo importante es equivocarte antes que tu competidor. Todos nos vamos a equivocar. Entonces, lo importante es, oye, ¿cómo aceleramos en los negocios esa capacidad de cambiar las cosas? Sin miedo a equivocarte. Si generas ese caldo de cultivo en tu compañía, no es tan importante el presupuesto. Porque todos queremos presupuesto, obvio. Es más importante el presupuesto en talento. ¿Por qué? Porque hablábamos que o tienes talento o tienes que sacar la chequera. Entonces, pero sin talento tampoco puedes innovar. Claro. ¿No? Con lo cual, ojo, porque no le ponemos mucho foco al talento o al presupuesto en el talento, porque claro, el tema de headcount, no sé qué, pero si no lo tienes, saca la chequera, ¿eh? Totalmente. O sea, o dinero o talento. Así es. Entonces, si no tienes talento, no innovas, con lo cual yo el presupuesto para acabar esta parte sí es importante, obvio, pero no es un stopper. Y quiero conectar con lo que dijiste, Moisés, del talento, ¿no? Y de cómo en las organizaciones las personas es las que muchas veces son contra quienes tienes que luchar para cambiar, ¿no? Tú decías esto de seguir evolucionando, seguir ganándole a la competencia, pero está esta resistencia al cambio, ¿no? ¿Para qué cambiar? El dicho en inglés de si no está dañado, ¿para qué cambiar las cosas? ¿Cómo ves tú eso, Roberto? ¿Cómo lograr pasar esa barrera que muchas veces es interna? Y cuando tú dices que es interna, es uno mismo también. La resistencia que uno también pone al cambio. Porque cuando tú estás empezando y vas del 0 a 1 y ya consigues tus primeros clientes y empiezas a facturar y por ahí levantas una ronda de inversión, ¿qué equipo necesitas tú para ir al siguiente nivel? Porque yo no soy. Claro. Y cuando ya llegas al 100, ¿qué equipo necesitas al 1.000.000? Entonces yo creo que también parte mucho de ¿qué quiere uno? ¿Quiero hacer una empresa legacy que funcione 100, 200 años? ¿O quiero ser el Netflix? Que estoy aquí para resolver un problema. Entonces eso, cuando uno trabaja de esa forma, uno tiene la urgencia de ir rápido. Y cuando uno tiene esa urgencia de ir rápido, muchas veces te topas con un mercado que no está a esa misma velocidad. Y ahí es donde las startups luchan mucho con eso. Pero para mí el tema de talento, no puede haber un negocio exitoso si es que a la interna no se contratan los mejores perfiles para llevar adelante la empresa. En la línea de las startups, a mí ese mundo me encanta. Yo en la vida he hecho muchas cosas mal y pocas bien, ¿no? Yo creo que una de las que hice bien fue el tema de las startups. Lo peor que hay cuando tienes una startup es pensar en un salario. Eso hace fracasar a las startups. Cuando tú tienes una startup tienes que pensar en dos cosas. Una, lo mismo te da, o sea, el mismo esfuerzo es hacer algo pequeñito que muy grande, ¿no? Es que hacer algo grande da igual. O sea, en el mundo en el que estamos, o generar 100 millones de usuarios o ya. ¿Para qué? Y el segundo es que
Yo creo que las startups que tienen éxito son las que piensan en cambiar el mundo. Y esto puede sonar a catequesis, ¿no? Pero no, pero es verdad. O sea, tienes que pensar en cambiar el mundo. No, la gente dice, vamos a solucionar un problema, pero eso es innovación, que es distinto. Uno cuando innova no intenta cambiar el mundo. Pero cuando crea una startup, sí intenta cambiar el mundo, ¿no? Entonces, a mí ese mundo, el mundo tuyo, Roberto, me encanta. Y yo creo que las startups fracasan muchas veces porque no tienen esa visión. Una, la de yo monto una startup para ganarme pues, $2.000 o 3.000 o 4.000 al mes, error. Y segundo, piensan en pequeño. Y quisiera contarles una historia de Moderna Alimentos. Nosotros hace 2 años encontramos una startup que a tu punto, Moisés, se quería comer el mundo, ¿no? En el mundo en el que estamos, nos enamoramos de esta startup, hicimos un negocio y la adquirimos, la incorporamos en el grupo y se evidenció el momento en el cual los objetivos de la compañía versus este sueño de este emprendimiento inicialmente se chocaron, ¿no? Nosotros les aportamos toda nuestra estructura y no era lo que necesitaban, ¿no? Lo que necesitaban era que el sueño siga y que más bien les diéramos más alas para que crecieran y nos tocó reconfigurar para poder sacar todo el potencial de este sueño, como tú dices, que es parte de esos grandes temas de la aspiración, ¿no? De la creatividad. Descarga el podcast Alimenta la Mente, un podcast de Moderna Alimentos, de la plataforma que tú prefieras. Cuando uno sueña con comerse el mundo, porque yo creo que ese tiene que ser la meta, uno tiene que saber jugar esas ligas. Eso es bueno. Porque si es que tú ves Argentina cuando va a jugar al Mundial, quedar segundo ya es un fracaso. Ecuador tiene que verse campeón. Bueno, el segundo no existe, ¿no? No existe. Entonces lo que yo te digo es, ¿cómo piensa el campeón? ¿Cómo entrena el campeón? La disciplina del campeón. Porque sin disciplina y sin el entrenamiento necesario, no lo logras. Simplemente no lo logras. Y tienes que tener, y finalmente a tu punto de jugar en las grandes ligas, tiene que ser un producto bueno para la región, para la zona, para Quito, para Ecuador, pero también para afuera, ¿no? Y ahí te quería preguntar, Martín, y primero te quiero decir, yo soy un fan de Kiwa. Toda mi familia come remolacha por ti. Si no, no comeríamos remolacha. Y este producto que sale de Ecuador con estas características, conectando con lo que decías tú, Roberto, ¿cómo sales a innovar y a ganar afuera, ¿no? En estas grandes ligas, con lo que has hecho en Kiwa? ¿Qué nos puedes contar? Gracias, Juan Esteban. Nosotros hicimos varias cosas. Lo primero que hicimos fue empezar con una misión. En el caso nuestro, en realidad fueron 2 misiones a la vez. A mí me interesaba mucho el exportar una marca ecuatoriana. Y la segunda cosa es que quería generar un retorno financiero, obviamente, pero también un retorno social y o ecológico. Entonces me puse a buscar empresas, inicialmente para comprar, donde pudiera generar todas esas cosas a la vez. Hasta que encontré esta empresa de chifles, chiquitita, tenía 5 empleados, y dijimos, ok, si es que hacemos chifles, como ha venido haciendo la empresa hasta ahora, vamos a morir. No podemos competir contra un Frito-Lay, contra los mismos de aquí, contra un Banchis, contra Inalexa, no podemos. Y entonces abrí los ojos. Por ahí vino un amigo mío a cenar un día a la casa y me dijo, oye, ¿por qué no haces esto que vi en Estados Unidos? Le digo, no sé de qué me estás hablando, me parece pésima idea. Dijo, no te preocupes, me voy a Estados Unidos, te traigo la funda y cópiales. Y entonces lo que hicimos fue no solamente copiarles, sino tratar de mejorarles en todo. Okay. Les mejoramos en vida útil, por ejemplo, que necesitamos llegar a 12 meses. Ok, vamos a ver cómo llegamos a los 12 meses de vida útil. Esta empresa sigue en 6 meses. Okay. Y empezamos a producir de todo y probamos con todas las materias primas que encontrábamos en el mercado, sin miedo a fracasar, porque no teníamos nada que perder al final del día. Claro. Y entonces empezamos a ver qué había en el mercado, hicimos algunos análisis de la competencia y nos metimos por ahí. Y obviamente siempre con el objetivo de exportar.
Justo ayer me preguntaba, que fui a vender a una cadena de farmacias. El tipo me dice, bueno, ¿y cuánto venden aquí en Ecuador? Y digo, bueno, es que el Ecuador es 2 o 3% de nuestras ventas todos los años. Recién desde el año pasado, desde fin del año pasado, queremos vender aquí. Wow. Entonces, con mi comisariato, después de 12 años de estar en esto, nos acabamos de hacer el primer pedido en enero. Y entonces el Ecuador siempre la habíamos dejado para un lado porque nuestro enfoque fue siempre cumplir con la misión original, que era sacar la marca esta y ponerla en varios países. Y claro, hemos llegado a países como Aruba, como las Antillas Francesas, Kuwait, países entre pequeños y grandes, distantes, y nada, muy contentos, pero claro, que siempre cumpliendo con ese objetivo original, sin descuidarnos. Más bien ahora estamos entrando, creo que en una segunda fase donde nos toca volvernos otra vez un startup, y entonces estamos incubando, creo yo que estamos incubando 5 startups dentro de la empresa. Y yo feliz de estar metido en los 5 porque eso es lo que me atrae, es el equivocarme, el innovar, el copiar, el mejorar, el buscar soluciones. Cuando uno ve Kiwa y ve todas las certificaciones que tiene y todo lo que ha logrado en términos de premios y la consideración del mercado, habla de cómo desde Ecuador se puede innovar, al punto tuyo, Roberto, en las grandes ligas, ¿no? Y también les quiero traer algo que nos pasó hace 2 años. Nosotros tenemos el Ecuador, en general, la industria molinera del Ecuador, que importa el trigo de mejor calidad. Se importa trigo de Canadá, de Estados Unidos, que son trigos de muy alta proteína, de muy buena calidad. Y hace 2, 3 años nosotros decidimos hacer algo. Si tenemos el mejor trigo, si es que tenemos los mejores equipos, hoy Moderna Alimentos tiene una infraestructura fabril, industrial, con los mejores equipos y la mejor tecnología, ¿por qué no nos vamos a probar y por qué no nos presentamos a los estándares más estrictos de control de harina? Y les quiero contar que nos presentamos a una certificación, a una revisión de estándar de calidad en Europa, en Bélgica, y la harina que hoy se usa en las panaderías de Ecuador ganó el mejor premio a la harina. Entonces, a veces es hacia dónde ves, ¿no? Y dijimos, wow, o sea, tenemos todo para hacerlo, tenemos el proceso, tenemos la inversión y tenemos la materia prima, lo podemos salir. Y con eso quiero conectar también con lo que están haciendo ustedes, Roberto, en Patagon. Hace un rato, cuando nos estábamos preparando para tener la tertulia, te comentaba, Roberto, que vi que uno de tus clientes es un amigo y Patagon, ahora nos cuentas, pero está resolviendo algo que a mí me pasó ayer. Justo estaba planificando el feriado que viene de abril y comencé a escribir a las 7 de la noche, cuando ya había terminado mi trabajo, a X lugares para ver si es que tenían o no espacio. Y claro, nadie me contestó, ¿no? Y recién hoy, seguramente, durante el día me estarán contestando, y entonces la interacción va a demorarse mucho. Y hay empresas, hay startups como Patagon, ecuatorianas, con profesionales como tú, que están resolviendo ese tipo de cosas desde el lado de los procesos de las empresas, pero que finalmente también es un servicio. Entonces, quisiera que nos cuentes cómo es ese mundo y cómo estás viviendo en esas grandes ligas. Desde que nos juntamos los 4 founders de Patagon, la visión era acelerar la adopción de la inteligencia artificial en el mundo. Porque en el 2023 que empezó Patagon, empezamos a conversar sobre la inteligencia artificial. Existía ChatGPT, pero la inteligencia artificial era un mundo muy ambiguo. Y creo que sigue siendo hasta cierto punto. Hay mucho humo alrededor de la inteligencia artificial. Cuando yo me hice cargo de la parte comercial, nosotros nacimos en el problema. Y después de tener muchas reuniones con muchas empresas, nos dimos cuenta que había una fisura entre marketing y ventas. Y ha habido durante mucho tiempo, porque mientras marketing es digital, escala, cada vez es más eficiente, las ventas siguen siendo un proceso humano. Y el proceso humano sigue siendo un cuello de botella. Y eso limita muchísimo a los gerentes de marketing al invertir más, al generar más tráfico, porque no tienen control del equipo de ventas. Y lo que tú dices de Sebastián, Chiriboga de Álvarez Bravo, que fue nuestro primero y segundo cliente, no me acuerdo en qué orden fue, pero tenía un problema táctico dentro de esa empresa, y ese era cómo yo atiendo de forma eficiente a mis clientes.
¿Cómo yo le hago sentir a mi cliente que avance en un proceso de venta sin responderle 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto después, en tiempo real? Y el principal canal de ventas que existe en la región es WhatsApp. Cuando entendimos eso, nosotros dijimos, aquí nos vamos a enfocar. Y cuando tú de alguna forma le puedes dar al cliente toda la información que necesita, fotos, videos, para que avance su proceso de venta. Ojo, que todo esto tradicionalmente ha sido hecho por humanos. Cuando llega un lead, no importa quién sea, tú tienes que atenderlo. Las empresas tenemos que ver al recurso humano como algo muy preciado, algo muy costoso, porque cuesta mucho tener gente. Entonces las empresas tienen que enfocar al recurso humano donde realmente tienen el mayor impacto. Y cuando tú le haces sentir al cliente que avanza en su proceso de venta a través de un agente de inteligencia artificial, lo vas calificando en su proceso y tú dices, en este momento sale el humano. Cambia las reglas de juego. Porque estás siendo mucho más eficiente con tu equipo. Entonces, la reflexión aquí de Paz Escudero y Sebastián Chiriboga, que fueron nuestros primeros clientes en Pata, ellos están 1 año más avanzados en inteligencia artificial. Sebastián ya no piensa de forma táctica, ni Paz Escudero ya no piensan de forma táctica, ya no piensan cómo va a atender los leads. Eso ya no es un problema. Cuando tú te liberas de esa parte operativa, esa parte táctica del negocio, tú puedes sacar la cabeza de la trinchera y decir, pienso estratégicamente. Y ahí es la transformación realmente de lo que nosotros hemos buscado con nuestros clientes. Y ese es el impacto que realmente genera la inteligencia artificial. Y eso toma mucho tiempo. Espectacular. Espectacular. Me quedo, y ahora voy contigo, Moisés, con que tu negocio es el negocio de tu cliente, ¿no? Y también a mí me trae, nosotros, una parte de nuestro negocio es vender harina a las panaderías, que es detrás del mostrador. Uno podría decir, es un negocio B2B que te quedas atrás, tienes que entregar a tiempo, buena calidad, inocuidad, estabilidad de la harina. Pero hace tiempo, hace unos años nos dimos cuenta que nuestro negocio no es vender la harina, nuestro negocio es que la panadería vende el pan. ¿Y qué tenemos que hacer para que esa panadería venda más pan? ¿No? Porque a la final, todo eso que antes tal vez era un diferencial, hoy ya está dado, ¿no? Hoy tenemos que llegar con esas variables en el producto. Entonces, ¿cómo nos conectamos con los clientes? Y para nosotros hoy, cuando nos vamos a la panadería, sí tenemos la transacción de la harina, pero sobre todo tenemos una conversación de cómo vendemos pan, ¿no? Y cómo es el modelo de negocio de la panadería. Y sobre eso quería conectar contigo, Moisés. Cuando uno ve Grupo Futuro y ve los modelos de negocio que tiene y la diversificación y un poco uno estaba viendo, antes para llegar a esta tertulia, estaba viendo todas las cosas que están haciendo y de repente te metes en algo de arándanos y por otro lado estás en logística. ¿Cómo es esa innovación en el modelo de negocio? ¿Cómo vives de eso? Efectivamente, Grupo Futuro tiene muchas empresas, pero básicamente tiene 3 sectores productivos. Uno es seguros, otro es salud y otro es turismo. Actualmente estamos incursionando en logística, en energías renovables, hortofrutícolas, etc. Tienes que federar la innovación. O sea, en un grupo como el nuestro, la única opción que es federar. Al final, si crees en la transformación, independientemente del sector, y si nos vamos a turismo, es un negocio mucho de expectativa. ¿En qué tiene que innovar turismo? Para mí, en cumplir las expectativas de los clientes. Y luego, bueno, en tecnificar agricultura, por supuesto. Luego hemos innovado mucho en el tema de CO2. Sabéis que el Grupo Futuro, a través de la Fundación y de Roque Sevilla, tradicionalmente su propósito, porque innovar sin propósito también se te hace complejo, ¿no? Entonces, también hemos innovado siendo... Yo sé que alguien no está de acuerdo, ¿no?, con lo que voy a decir, pero ahí el Grupo Futuro diseñó la mejor plataforma de gestión y de neutralización del CO2 del mundo.
y fue innovación. Y no inventamos nada, lo que hicimos fue integrar 8 tecnologías para resolver un problema. Esa es la ventaja, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar en un grupo que teniendo 50 años de historia, cree en el progreso, cree en la innovación, cree en que tener un propósito es esencial para que los negocios crezcan. Pero volviendo a lo que tú decías, hay un compromiso y hay una visión. De arriba. ¿No es cierto? Y esa visión, y ahora quiero conectar con el futuro, ¿no? Con las tendencias de innovación y el futuro. Y me parece que la sostenibilidad es algo que en algún momento podía ser una opción, pero ahora es algo obligatorio. No puedes innovar y pensar en que eres una empresa del futuro si es que no tienes ese frente de sostenibilidad incorporado en tu propuesta de valor. Alimenta la mente, un podcast de Moderna Alimentos en su segunda temporada. Capítulo 1. Sobre la innovación seguimos. Kiwa, ¿no? Uno ve lo que está haciendo la integración hacia atrás con los agricultores, las certificaciones, cómo está viendo desde el frente del medio ambiente. ¿Cómo ves tú ese futuro con el vertical de sostenibilidad incorporado en lo que tú haces? En el mercado yo veo la certificación Fairtrade, hoy por hoy no vende nada. Tenemos algunos clientes, nosotros mismos ya no somos Fairtrade, exportamos los productos Fairtrade vía una asociación que está en el oriente, que ellos sí mantienen la certificación, entonces nosotros les damos maquilando, digamos, a ellos, y nuestros clientes pasan a ser de ellos. La certificación orgánica también está decaída. La certificación agricultura regenerativa ni se hable, porque no, solamente hay una empresa que yo conozca aquí, que es LatBio, certificada en el Ecuador. Y lo orgánico he estado en la feria Biofac los últimos 2 años y cada vez hay menos demanda, cada vez la feria se vuelve más chiquita y sobre todo es porque las regulaciones que están poniendo en Europa y en Estados Unidos para los productores o los importadores o los comercializadores de producto orgánico son cada vez más fuertes. Lo cual es absurdo, porque por un lado queremos apoyar la sostenibilidad, pero el mercado y las tendencias y los precios no nos están dando. ¿Qué veo yo como una buena alternativa para el Ecuador? Es que felizmente estamos en un país riquísimo en todo lo que es naturaleza. Pero aquí en el Ecuador vemos que la densidad nutricional es un concepto que oí el año pasado. Quiere decir que la papa nuestra es igual que la papa del Perú, simplemente que la nuestra tiene más nutrición ahí adentro. El chocho, por ejemplo, estoy seguro que no sabían, pero el chocho, en cuanto a proteína, tiene 7% a 14% cuando lo hacen en Italia o en Australia. En Perú ya sube a 30%. Harina de chocho. En Ecuador, por alguna razón, parece que cercano sube del 30 al 50%. El chocho se convierte en la fuente de proteína más alta que no es animal. Creo que hay algunas salidas para el futuro, pero este tema de sostenibilidad sí que hay que medirlo con varas, ¿no? Por ejemplo, bueno, tú hablabas de inteligencia artificial al inicio y decías, es un término que, como hace 10 años era el término de globalización que significaba todo, ¿cierto? Y hoy día siento que estamos lastimosamente cayendo en ese tema, que el término sostenibilidad ahora significa de todo. Ahora me quiero conectar contigo, Roberto, en esto de cómo conecta estas tendencias de sostenibilidad con inteligencia artificial. ¿Cómo has vivido esa intersección? Quisiera tener una respuesta para eso, no sé. Esa es dura, ¿eh? Es una pregunta dura. El principal desafío que yo le veo que tiene Ecuador es el mundo, los países desarrollados, las grandes mentes, los países más evolucionados. Y están pensando cómo hacer tu mente más longeva, cómo vives 100 años, cómo vives para siempre, si es que se puede decir. En Ecuador estamos viviendo cosas muy triviales todavía. Entonces, yo creo que el reto que tenemos los empresarios y las grandes empresas es empujar a la gente para no quedarnos fuera de ese tren. Cuando yo arranqué Patagon hace 1 año y medio, yo veía que aquí había un problema. Y Ecuador fue un excelente sandbox para Patagon. Aquí pudimos probar, encontrar los primeros casos de éxito. Ecuador ha sido un país muy generoso conmigo y estoy muy agradecido con el Ecuador. Pero cuando tú vas a Colombia, vas a Brasil, vas a México, ya resolvieron muchos de los problemas que nosotros tenemos. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que empujar el país, tenemos que innovar, tenemos que creérnosla. Espectacular lo que dices. Y ahí quisiera ver cómo conecta esto con
con uno de los frentes que puede ser el futuro y es la forma de colaborar. O sea, desde, tú dices, en otros países están en otro nivel de conversación. ¿Cómo ven ustedes eso, Moisés, desde el Grupo Futuro, de colaborar con otras empresas para seguir elevando la innovación, el crecimiento del país y de la zona donde ustedes influencian? El problema no es la idea, que está perfecta, ¿no? El problema es cómo articulas eso y cómo generas esa confianza, ¿no? para poder compartir ideas, ¿no? O sea, yo creo que generar lo que es innovación abierta tiene mucho que ver con la cultura. Y eso tiene que pasar un tiempo para que realmente coja una velocidad. Y esa conexión universidad, empresa privada, yo creo que también es importante. Porque hoy la universidad tiene un problema y es que no sé si está totalmente alineada a la velocidad a la que las cosas están ocurriendo. Los cambios llegan sin avisar, ¿no? Acuérdense cuando en 2012 nos quedamos con 2 sistemas operativos, iOS y Android, y veníamos de 10. ¿No? Y nadie se dio cuenta. Entonces, yo creo que generar esos espacios de innovación abierta entre compañías es esencial. Piensen en que el crecimiento vertical acaba saturando, porque, oye, es que si uno vende arándanos, pues vende hasta lo que vende, o los productos. Pero, oye, ¿por qué no pensamos en cross-product, cross-company y vamos con una propuesta de valor diferencial a nuestros clientes? Y además está bien. Es que eso no es competir, eso es crecer, eso es apoyar al progreso. Pero para que eso ocurra, hay que estar alineado en el propósito. Volvemos. A mí me encanta eso. Si no hay un propósito, y no ya hablamos de producto, se nos cae esta estrategia de ir juntos al mercado y desarrollar innovación juntas y con una propuesta de valor conjunta, se nos cae. Esto dicho así queda como muy bien y vamos a hacerlo, pero para mí yo creo que es la base de ese crecimiento horizontal. Los company, que los productos es tener un propósito común. A mí me encanta eso que tú dices, Moisés, y todo va con la mentalidad, ¿no? Claro. Dejar esa mentalidad de escasez. Obvio. Porque cuando tú estás pensando en escasez, te estás luchando por tu pedacito del pastel. Obvio, pero es que... Entonces, la innovación, ¿qué es lo que hace? Te deja, ya no ves el pedazo del pie. Crece el pie. Porque crecen más negocios, hay nuevas líneas de negocio. Entonces, la única forma para llegar a eso es esa colaboración para hacer crecer ese pastel. Porque si seguimos pensando en escasez, de que todo es precio, que tengo que luchar por precio. No, perdemos todos. Y es pierde el cliente. Sí, y es una excelente... Piénselo. O sea, a ver, ese tema da para horas y horas, ¿no? Esto no da para... Y perderíamos el miedo a la internacionalización. Te lo digo yo. Porque yo ya lo he vivido. Yo he vivido en otro mercado. Llevo fuera de España 12 años. Yo he vivido en Brasil, lo que tú dices es otro mundo, pero es otro mundo en absoluto, no en relativo. Entonces vamos a creernos que somos Brasil en relativo. Claro, si piensas en absoluto, y claro, 250 millones de personas contra 18, pues ¿qué, no? Claro. Con un PIB. Pero vamos a creernos que somos Brasil, si es que creemos que es el mejor país de Latinoamérica en esto, pero en términos relativos. Y el consumidor gana. Obvio. Claro. Tiene mucho mejor producto. Claro. Y mejores precios, porque así puedes especializarte en lo tuyo. ¿Dónde eres competitivo tú? Sí, es muy fácil. Y lo más importante, yo siempre digo que el CEO de una compañía no es el CEO, es el cliente, ¿no? Con lo que cuesta conseguir un cliente.
Totalmente. Yo quiero profundizar en algo de la colaboración, que topamos más temprano, pero creo que es algo donde podemos seguir mejorando y es esta capacidad de reconocer los errores, ¿no? El aprender a equivocarse. Entonces, estás en este clúster, estás en alguna comparación, en una reunión donde estás tratando de cooperar, pero si es que cada uno está así tratando de no contar en donde no es tan fuerte, ¿no es cierto? Entonces todos estamos No va a ser como que me copien, muy ¿no? fuertes y cuidado que tengo una idea buenísima y entonces, claro, esa forma de colaborar, pero sin poner todo en la mesa, ¿no? Poner lo bueno, poner lo malo, contar las experiencias de las caídas. ¿Cómo dar ese paso? ¿Qué opinas tú, Roberto? Yo creo que regresamos al tema miedo, ¿no? Y a la escasez. Sí. Porque la única forma de generar riqueza es compartiendo conocimiento. Yo creo que la gente no habla tampoco porque se sataniza mucho el fracaso aquí. Tenemos que perder el miedo a fracasar. O sea, no hay emprendimiento que no ha venido con detrás N números de fracasos. Yo he tenido negocios que simplemente no han funcionado o que los he manejado mal. Y a mí, desde la parte del emprendimiento, no me gusta la palabra fracaso, sino aprendizajes. Entonces, cuando tú vas teniendo más aprendizajes, y eso es un tema de mentalidad también que hay en otros países, y les quiero contar esto brevemente. Los inversionistas de Patagon, ¿cómo validan que el equipo va a ejecutar la idea? Experiencia. Pero ¿cómo ganaste esa experiencia? Fracasando. No hay otra forma. Entonces, tenemos que perder ese miedo. Y el entorno social, político, cultural, tiene que abrazar también al fracaso. Como tú lo cuentas, inclusive, cómo te paras a decir, he fracasado en tantas cosas y eso es lo que valoran mis inversionistas. Me parece que aporta mucho al país, ¿no? Porque hay si es que lo vemos solo para adentro, no hay esta cultura de decir, a ver, primero cuéntame tus fracasos, a ver si te doy el dinero, pero en el sentido de cuánto has aprendido, no de cuántas veces te has equivocado. Y solo te quiero decir, Roberto, la forma en la cual cuentas ya es una forma distinta, ¿no? Y ya aporta a la conversación. Entonces creo que para mí conecta también con lo que hablábamos de jugar en las grandes ligas, ver el pie más grande, ¿no es cierto? Porque en ese momento dejamos de estar ahí encerrados en ese miedo de no contar dónde fracasamos y creo que es genuino la colaboración, ¿no? De hecho, este espacio es un poco eso, es poder compartir ideas, mostrarnos desde las cosas que nos han ido bien, las cosas que no han funcionado, pero desde esa intención de en verdad aprender el uno del otro y buscar una colaboración, ¿sí? Entonces, yo quería hacer tal vez un cierre como varias reflexiones, ¿no? Yo me he anotado acá y seguro ustedes tienen notas, pero hablamos mucho de jugar en las grandes ligas. Hablamos del pie, de que innovar es pensar que el pie es más grande, ¿no? Y en ese sentido, también hablamos de la mentalidad de la escasez. Entonces, tú no puedes ver un pie más grande si es que tienes mentalidad de escasez. Entonces, tratemos de resumir qué es la innovación y cómo podemos aportar en esta innovación. Estoy convencido que la innovación es la capacidad de transformar sin miedo a fracasar. Yo creo que hay que pensar en grande. Yo creo que innovación es pensar en el talento. Innovación no es responsabilidad de un área ni de una persona, pasa como con el liderazgo. Es responsabilidad de toda la compañía. Solo innovas al límite de lo técnicamente posible. Solo innovas cuando te cuestionas absolutamente todo y en todo momento, ¿no? Innoves con una visión de cambiar el mundo, ¿no? Espectacular. Gracias. Martín, a tu lado. Creo que ¿Con qué te teníamos vas? un valor. Cuando empezamos la empresa, uno de los valores era la I de innovación. Era la K de calidad, la I de innovación, la W de White Vision y la
de un valor que se llamaba Atipay. Y después, claro, al valor de innovación le cambiamos de nombre, le pusimos innovar o morir. Y claro, mucha gente me decía, oiga, está muy fuerte, cámbiale. O sea, no, es tal cual. Sobre todo si quieres sobrevivir en el largo plazo, no hay muchas opciones. Entonces creo que es algo inevitable, algo súper necesario, que lastimosamente no todos van a poder implementar en el camino. Roberto, ¿tú? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Martín, en el tema de innovar o morir. Y muchas veces buscar el cambio es un sueño cambiar. Porque tú te ves y te dices, yo quiero ser esto cuando sea grande, que cuando mi compañía crezca, yo quiero ser esto. Y todo parte de la innovación, parte del hoy, de la disciplina del día de hoy. Y es tan fácil como ese libro que si quieres cambiar el mundo, atiende tu cama. Empecemos haciendo las cosas pequeñas bien. Y así vamos paso a paso, creando una cultura donde podamos abrazar la innovación, donde podamos colaborar, donde podamos generar riqueza. Porque eso eleva al país. Yo les quiero agradecer el espacio. Ha sido súper interesante poder compartir estas ideas. Moisés, Martín, Roberto, muchas gracias. Para mí me queda de todo lo que ustedes han dicho es la innovación no es un proyecto, la innovación es una forma de vida. Y conectando con lo que tú dices, Roberto, ¿qué podemos, y le dejo a la audiencia esto, qué podemos comenzar a hacer hoy que afecte positivamente la vida de otras personas mañana? Muchas gracias. 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 ¿Qué necesitas para hacerlo increíble? Modern Alimentos.